Bueno, Vamos a iniciar esta capacitación gratuita de ISO 27001, implementando controles. Sean ustedes bienvenidos en nombre de Intel y de la red de consultores que la conformamos, ¿sí? Mi nombre es Roberto Sánchez, para quien no me conozca, ¿sí? Y soy consultor en sistemas de gestión, ¿sí? Y en Best Practice. Tengo más de 20 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión, ¿sí? A lo largo de estos años hemos ayudado a las organizaciones a establecer sistemas de gestión basados en ITIL, en ISO 20000, 9000, ¿sí? 27001, 22301, ¿sí? Y el objetivo es que en esta capacitación pues les demos un conocimiento breve. Sean nuevamente bienvenidos e iniciamos. Les pedimos a los que no se hayan unido a nuestros grupos, que en LinkedIn, ¿sí? Para que se unan a los profesionales de Service Desk o de ISO 27001 y de transformación digital. En estos grupos normalmente es a donde publicamos nuestras convocatorias para estas capacitaciones gratuitas. Entonces, si nos siguen, pues es más fácil que se registren en tiempo. Como tal, vamos a partir del tema, en esta ocasión, de cómo implementar los controles de ISO 27001. La 27001 nos dice los requisitos del sistema de gestión y los controles que debemos de cumplir. Hay una norma o una guía que pocos utilizan, que es la 27002, que es el código de prácticas para la implementación de los controles, ¿sí? Y este es importante porque describe un poco más a detalle cómo podemos implementar el control y cumplir con él, de tal forma que se nos facilite. Pero esta sesión la queremos abordar para empezar a tratar desde una perspectiva de la experiencia que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede normalmente es que tenemos cuando vamos a implementar un sistema de gestión, lo que comentamos que normalmente sucede es que tenemos que tener un contexto y encontrar el valor de la información que tenemos que proteger. Después de eso, tenemos que seleccionar el proceso de negocio y volver a revisar el contexto y el valor que tiene la información en este proceso de negocio. Una vez identificado el proceso de negocio, el siguiente paso que tenemos que es identificar esos activos, ¿sí? Que tenemos que proteger en el negocio y en el cual tenemos que ver la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Una vez encontrados esos, ¿sí? El siguiente paso es hacer el análisis de riesgos y el tratamiento de riesgos y su evaluación. Una vez que tenemos hecho el análisis de riesgos sobre estos activos, de ese proceso de negocio y de acuerdo al contexto de la organización, hacemos la declaración de aplicabilidad, que es a donde declaramos cuáles controles estaremos implementando, ¿sí? Del anexo A para cumplir con los requisitos de seguridad que nos hemos establecido. Y después viene la fase más compleja, que es la implementación de los controles. ¿Y por qué hablo de la fase más compleja? Porque ahí nos podemos llevar tanto tiempo como el alcance y tanto tiempo y dificultad como lo querramos ver, ¿sí? Lo que hemos encontrado es que la ortodoxia en la implementación de los sistemas de gestión y aplicarle ortodoxamente cualquier buena práctica evita que la implementación de los sistemas de gestión se lleve a cabo. Entonces, hoy estaremos tratando el cómo implementar los controles. En sesiones anteriores, y quien guste ver, tenemos disponible en el canal de YouTube la certificación ISO 27001, a donde explicamos qué es lo que tenemos que hacer para certificarnos, ¿sí? O en qué consiste la certificación. Después tenemos 3 sesiones para cómo se hace un análisis de riesgos basados en 27005. Una sesión más a donde hacemos la explicación de cómo se hace la declaración de aplicabilidad o cómo hacemos un SOA. Y hemos venido desarrollando una serie de sesiones a donde vemos implementar los controles. La sesión anterior o el webinar anterior o la masterclass explicamos cómo implementar controles de seguridad
guiándonos con la ciberseguridad. Entonces, si lo planteamos así, hoy toca es cómo implementar estos controles, cómo iniciar. Pues identificamos que existen 14 dominios, 35 objetivos y 114 controles a implementar. Difícilmente, salvo contadas excepciones, hay un control que no nos aplique, ¿no? Entonces, pensando en eso, pues el trabajo de elaborar 114 controles, ¿sí? O implementar 114 controles en una organización con un alcance determinado, pues depende mucho del contexto y de la madurez que tenga la organización, ¿sí? Y el trabajo es arduo y complicado cuando se carece de las habilidades y las competencias para hacerlo. Hoy revisaremos desde una manera muy simple y básica, y cuando llamamos simple, nosotros le llamamos que las cosas se vuelven simple cuando ya lo hemos pensado más de una vez y lo hemos realizado, ¿sí? En ese momento se vuelve simple. Entonces, hay desde objetivos estratégicos que pasan por los tácticos y los operativos, ¿sí? Para poderlos implementar. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de implementar de los controles. Nosotros lo que proponemos es que tenemos que trabajar o implementar las políticas de seguridad. Y estas políticas de seguridad van a definir ciertos lineamientos, ciertas directrices. Tenemos que establecer procesos o procedimientos. ¿Y por qué procesos o procedimientos? Pues depende de la organización que si quiere verlo como proceso o como procedimiento, ¿sí? La norma nos dice que es un procedimiento, pero pues en algunas ocasiones es cuestión de vocabulario y de interpretación de las organizaciones. Y finalmente los tecnológicos, ¿no? Los que tenemos que hacer o que tenemos que comprar herramientas, software, hardware, ¿sí? O algún otro tipo de cuestión tecnológica para la implementación de los controles. Y estos controles, a su vez, normalmente, ¿por quién son operados? Por las personas. Nosotros planteamos que debemos de empezar por establecer las políticas. Y entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo trabajamos con las políticas? Cuando nos toca llegar a las organizaciones y ya tienen establecidas ciertas políticas, pues nos encontramos que han tenido dificultad en algunas veces para expresar esas políticas porque están desalineadas, uno, con el alcance y el contexto de la organización y no están cubriendo o cubren de más a los activos identificados. Entonces tenemos que encontrar la trazabilidad perfecta o la mejor trazabilidad entre los activos, el proceso de negocio, los activos, el análisis de riesgos y los controles que queremos implementar. Y normalmente son las personas quienes los implementan, ya sea a través de la configuración de las herramientas o a través de la ejecución de procesos y procedimientos. El primer paso que nos preguntamos en ocasiones es, ¿qué es una política? Pues en la política no son más que lineamientos que nos van a servir como marcos de referencia para la operación de uno o más controles, ¿sí? A donde decimos cómo van a operar o cómo van a ejecutarse ciertas actividades en la organización, ¿sí? De manera muy coloquial, son las reglas del juego que están orientadas a estandarizar el comportamiento y la ejecución de las tareas en la organización. Una cuestión que nos cuesta en ocasiones trabajo es que confundimos las políticas con procedimientos. Hemos llegado a organizaciones a donde las políticas describen tal cual el procedimiento que hay que ejecutar para realizar X o Y actividad en cualquier tema. Entonces, una de las primeras reglas que tenemos que ver para identificar una política es qué quiero establecer como regla o comportamiento que constituye esta organización o estas políticas de seguridad. Esa es la primera fase, es para identificar la política. Normalmente nosotros proponemos, identifica una política y después de que identificas esa política, le puedes decir, esta política se le da cumplimiento a través de un proceso, procedimiento o a través de la configuración de una herramienta. Normalmente es como funciona. Dicho lo anterior ¿qué tipos de políticas hay?
Bueno, nosotros encontramos tres tipos de políticas, o recomendamos. Las generales, que son los lineamientos o reglas que se establecen a nivel de toda la organización o de todo el sistema de gestión, ¿no? Normalmente, son las políticas generales. Después vienen políticas específicas que son más puntuales para la operación de ciertos controles, detallan de manera más específica. Por ejemplo, normalmente regresando a ejemplos simples como los que trabajamos. Si nosotros definimos como política general que la política de contraseñas es que tenga al menos 8 caracteres y un alfanumérico, ¿sí? Esa es la política general. Pero podemos tener políticas muy particulares a donde establecemos que para ciertas aplicaciones o ciertos activos, lo importante es tener contraseñas más robustas. Entonces ponemos y generamos una política específica para esos activos en particular, ¿sí? Y después pudiera ser que sí existen políticas internas que son lineamientos que solamente aplican a ciertas áreas de la organización o a ciertos controles que queremos implementar de manera muy específica. Entonces, primer paso, tenemos que establecer las políticas, ¿sí? Y lo más importante, ¿sí? Es que las políticas específicas e internas siempre deben de estar alineadas a las políticas generales para tener trazabilidad. Cuando tenemos a los auditores, ¿sí? Y vamos a certificar nuestro sistema de gestión, normalmente lo que buscan, ¿sí? O lo que se busca en el rol del auditor es que se cumpla todo aquello que tenemos documentado. Entonces, por eso es importante que tengamos documentadas correctamente bien nuestras políticas, porque pudiéramos tener, ¿sí? Para organizaciones pequeñas y que están incipientes en el tema de un sistema de gestión, pudieran cumplir con un conjunto de políticas nada más, ¿sí? De seguridad de la información. Lo importante es que a cada política que nosotros establezcamos, ¿sí? Tengamos evidencia de que se ejecuta y de que obtenemos resultados, ¿sí? Si cumplimos con ello, estamos cumpliendo con el requisito de la norma, ¿sí? Decimos a través de la política cómo se debe qué debemos de tener, a través de la evidencia demostramos que lo cumplimos y entonces estamos en cumplimiento con ello, ¿ok? Entonces, es importante la alineación. ¿Cuáles son los elementos básicos de una política? Porque también la cuestión que encontramos es que en ocasiones no lo sabemos documentar. Tenemos que tener un objetivo, ¿sí? Tenemos que saber para qué lo vamos a aplicar, para qué control queremos ocuparlo. El alcance, hasta dónde va a cubrir esa política, ¿sí? Hasta dónde va a llegar. Y aquí podemos hablar ya que sea política general, específica o interna, ¿no? Y después tenemos que poner las reglas que queremos implementar. Por ejemplo, ¿no? El objetivo es implementar contraseñas. ¿Cuál es el alcance? El alcance son para todos los activos que necesiten una contraseña, ¿sí? ¿Cuál es el lineamiento? El lineamiento es que todas tienen que tener una contraseña de al menos 8 caracteres con un alfanumérico, ¿sí? Otra parte importante es el rol y las responsabilidades. Normalmente las políticas deben de ser responsables un rol y no las personas, porque las personas normalmente cambian en las organizaciones. El gestor de seguridad de la información es el responsable de que esta política se aplique, o el gestor de servidores, o el gestor de aplicaciones, ¿sí? Es el responsable. Entonces tenemos que tener un responsable y el rol que lo va a ejecutar. Y además que estén autorizadas. Y aquí el tema en algunas organizaciones es las autorizaciones tienen que venir de la alta gerencia, ¿sí? En el nivel jerárquico más alto. Es ahí a donde debemos de estar, de las políticas deben de estar autorizadas. ¿Por qué? Porque si no están autorizadas, ¿sí? Por la alta gerencia, difícilmente serán de aplicación general a la organización. Incluso, si la alta dirección o la alta gerencia no creen las políticas que estamos definiendo, difícilmente se podrán aterrizar. Y además algo muy importante y que lo mencionábamos ya en otras masterclass, ¿sí? Es más tema de concientización de las personas. ¿Por qué? Porque las políticas las ejecutan normalmente las personas, ya sea en las herramientas o a través de un procedimiento. Entonces, trabajar fuerte en la concientización de aplicar las políticas correctamente, ¿sí? Ayuda mucho en la implementación de los controles. ¿Sí?
Una vez que nosotros tenemos estas líneas base, ¿sí? Tenemos que pensar en cuidar que la redacción sea clara y concisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no es claro y conciso, la verdad es que en ocasiones cuesta trabajo leer un manual. ¿Y quién va a, va a leer todo un manual de políticas demasiado extenso, demasiado detallista, con palabras que no sean claras, ¿sí? Hecho por técnicos, que parezcan más leyes que reglas para la que opere la organización? Entonces, redacción clara y concisa. Otra, normalmente las políticas tienen que estar aterrizadas con algún procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ISO 27000, y lo vamos a mencionar más adelante, pues tenemos que tener un proceso para gestionar los incidentes de seguridad, para gestionar los cambios, procedimientos de operación, como cómo se realizan los respaldos, ¿sí? Cómo se hacen las actualizaciones, cómo se hacen las instalaciones de software. Todos esos procedimientos de la operación también tienen que estar descritos. Y como decíamos, pues deben de estar autorizadas por la alta dirección. Si nosotros elaboramos correctamente nuestras preguntas basados en lineamientos claros y tienen nuestro objetivo, nuestro alcance, nuestro lineamiento, qué rol lo ejecuta y están autorizadas por la alta dirección, estas políticas que establecemos serán exitosas. El siguiente punto para la implementación de los controles, y quisiéramos abordarlo, y el tema de la implementación de controles da para muchos otros temas, ¿no? En este nos vamos a basar en las políticas, procesos y procedimientos, y en siguientes masterclass podemos entrar en el detalle de la implementación de controles ya muy específicos. El siguiente paso es la implementación de procesos o procedimientos. Y aquí no quisiera yo entrar en discusiones de que si es un proceso o un procedimiento, ¿no? Simplemente es que tenemos que tener documentado en nuestra organización ciertas actividades que tenemos que ejecutar. Y la mejor manera de documentarlos, ¿sí? Es a través de los procesos y procedimientos. El proceso, sin entrar en definiciones ortodoxas, pues es una secuencia de actividades que se llevan a cabo una tras de otra con el objetivo de producir un resultado, ¿no? Y el procedimiento, en ocasiones, ¿sí? Es la descripción detallada de una o más tareas de un proceso, ¿sí? A donde explicamos de manera detallada, ¿sí? Cómo se tenemos que ejecutar. Y aquí es a donde nos encontramos el siguiente inconveniente. ¿Con qué nivel de detalle vamos a documentar? El peor enemigo que hemos encontrado a lo largo de estos años en la implementación de buenas prácticas es la ortodoxia. Porque ITIL lo dice, porque lo dice ISO 20000, porque lo dice este marco de referencia, ¿sí? Porque de acuerdo al marco de referencia, ¿sí? O los marcos de referencia en ocasiones mal interpretados, ¿sí? Ocasionan problemas a las organizaciones. ¿Por qué? La ortodoxia nos gana. Entonces, ¿qué nivel de detalle tienen ustedes que poner? Hay una regla básica, ¿sí? A pocas habilidades y competencias del personal, procedimientos detallados. A mayores habilidades y competencias del personal, menor nivel de detalle. Si nosotros tenemos o pensamos que la descripción de un proceso o procedimiento tenemos que poner actividad por actividad de quien va a ejecutar las acciones, ¿sí? Señores, están gastando demasiado en nómina. ¿Por qué? Porque les están generando los manuales, porque prácticamente pudiéramos meter a un recién egresado a ejecutar esas actividades y nos ahorramos el conocimiento. Si contratamos expertos o gente con determinadas habilidades y competencias, no es necesario el nivel de detalle exhaustivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que cuando el procedimiento sea liberado, ¿sí? Este ya será obsoleto. Hace un tiempo, les platico una anécdota de trabajar con un cliente. Es una organización muy grande, ¿sí? A donde tienen una dirección de proyectos, una dirección de procesos, ¿sí? Y esta dirección de procesos llevaba 1 año y medio con la autorización y la liberación de un proceso y de un procedimiento.
Cuando lo liberaron, pues ya era obsoleto. ¿Por qué? Pues las circunstancias hoy en día cambian todo el tiempo. ¿Qué problema nos enfrentamos en ocasiones en las organizaciones muy grandes? En las organizaciones muy grandes nos encontramos con que hay lineamientos corporativos, demasiado, cada quien protege sus áreas de interés, sus intereses. Entonces, pues la gente que maneja las direcciones de procesos y procedimientos, pues piensan que entre más complicado en ocasiones sea, el mayor nivel de complejidad tenga en la documentación, pues más valor tiene. Y no. En nuestro caso, cuando un cliente nos dice, ¿me vas a entregar un manual lote? Le voy a decir, le digo normalmente, no, no te voy a entregar un manual lote, te voy a entregar el manual lo más pequeño posible, con el menor número de documentos y los documentos más esbeltos posible. De tal forma que los procedimientos y procesos sean fáciles de seguir y que las personas tengan la habilidad para, o el gusto, o el agrado por leerlos y hacerlos propios. Entonces, recuerden, ¿con qué nivel de detalle? Con el nivel de las habilidades y competencias que tengan el personal que lo va a ejecutar. ¿Sí? Ese es uno. Y la principal diferencia, ¿sí?, entre el proceso y el procedimiento normalmente va en el nivel de detalle. A mí me gusta mucho, y es de manera personal, trabajar con los procesos a alto nivel, a donde especificamos las actividades, damos las directrices, ¿sí? Y a través de la capacitación y el entrenamiento y de desarrollar habilidades y capacidades en las personas, ¿sí?, estos procesos se ejecutan. Ahora bien, la norma, por ejemplo, me pide tener una gestión de incidentes de seguridad, de capacidad, continuidad, eventos, proveedores, configuraciones de activos, cambios, proveedores, procedimientos operativos como instalación de software. Y una de las preguntas es que en ocasiones nos enfrentamos para la implementación de los procesos es, ¿y cómo hago un proceso de la capacidad? ¿Y cómo hago un proceso de la continuidad? Bueno, porque el sistema de gestión de seguridad de la información está muy relacionado con las áreas de tecnología de información, ¿sí? Sí, qué buenas prácticas existen. Por ejemplo, está ITIL, ¿sí? Desde mi particular manera de ver, ¿sí? ITIL 3, en su versión 2011, ejemplifica muy bien las actividades que se deben de llevar a cabo para la mayoría de los procesos que están aquí listados, ¿sí? Y nos da un conjunto de buenas prácticas. El problema que tiene ITIL es que tiene demasiado buenas prácticas, ¿sí? Tiene 2,000 buenas prácticas, 3,000 buenas prácticas, no las he podido contar porque esto. Y entonces, hacer la interpretación de esas buenas prácticas se complica. Entonces, la siguiente propuesta es que utilicen, ¿sí?, ISO 20000. ISO 20000 ya tiene un menor número de buenas prácticas. Algún día me puse a contarlos y conté cerca de 350 buenas prácticas que tiene ITIL para la habilitación de ISO 20000, para la habilitación de cerca de 16 procesos. Entonces, esas buenas prácticas, sí, a donde me dice qué actividades tengo que hacer. A ojo, no quiere decir que tengo que copiar y pegar. Tengo que hacer pequeñas afinaciones a esos procesos para que cumplan con el objetivo, ¿sí?, de la seguridad de la información. Por ejemplo, la gestión de incidentes de seguridad que trataremos más adelante, pues una, un incidente de seguridad en ocasiones no podría ser tratado exactamente igual que un incidente de operación. Entonces, lo que tendríamos que hacer es una clasificación rápida, identificar al grupo y mandarlo para que tenga su propia clasificación, su propia categorización y su propia priorización, de tal forma que esa particular permita hacerlo. Y estoy ocupando el proceso que se define en ITIL o en ISO 20000 y sigo exactamente los mismos flujos, ¿sí? Pero ya tengo una base. Y lo mismo podría suceder con el proceso de gestión de cambios, ¿no? Lo importante del proceso de gestión de cambios en seguridad de la información es ver el impacto que tendrá hacer un cambio, ¿sí?, un cambio, por pequeño que sea o por significativo, ¿sí?, en el activo que repercute en temas de seguridad de la información y qué tanto expuesto.
Y en el tema de gestión de proveedores, ¿sí? Por ejemplo, podemos tomar la buena práctica de cualquiera de los dos, ¿sí? Y ponerle la particularidad de los niveles de servicio en cuanto a temas de seguridad de la información. ¿Qué necesitamos pedirle a nuestro proveedor? ¿Cada cuánto lo vamos a revisar? ¿Lo tenemos que auditar para que cumpla con nuestros temas de seguridad? Sí. Entonces, normalmente, como hoy en día muchos de nuestros servicios están en la nube, ¿sí? Pues esos proveedores tienen que reunir ciertas características. Ahora, y nos tienen que dar ciertos niveles de seguridad. El tema que nos hemos encontrado es que en ocasiones, en temas de seguridad de la información, nadie quiere decir nada. Incluso cuando nosotros nos acercamos con ustedes, como cuando nos hacen una consulta, ¿sí? No nos quieren decir ni cómo está su seguridad y nos piden que tratemos como de adivinar cuál es su problemática, ¿no? Porque es así el mundo de la seguridad de la información. Otro marco de referencia más que pueden utilizar es COVID, ¿no? COVID también tiene un conjunto de buenas prácticas para la habilitación de los procesos o procedimientos. Pero le pueden ustedes hacer pequeñas adecuaciones para cumplir. Y hay un dato más en el cual adolecen mucho las organizaciones, ¿sí? Que es el mapeo y documentación de procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para implementar los controles, cuando hablamos de procesos y procedimientos, tenemos que tener una técnica de mapeo y una técnica de documentación. De tal forma que, como lo comentábamos en minutos anteriores, tenemos que plantear, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de detalle? Y ese nivel de detalle plasmarlo en un documento simple, básico, fácil de leer, amigable a la consulta y que tenga consistencia. Porque entre más difícil y más compleja sea el mapeo y la documentación, más difícil es la adopción. Entonces, concluyendo, en ocasiones, cuando nos invitan, nos dicen, oye, ¿por qué tanto trabajo para la implementación o por qué tanto tiempo para la implementación o nos ha llevado a hacerlo? Porque si lo vemos bien, tenemos que conocer cómo se redactan políticas, cómo se documentan procesos y procedimientos, ¿sí? Y hay otra parte que también les cuesta trabajo. En ocasiones, las organizaciones tienen herramientas, ¿sí? Que nos ayudan en la gestión de los activos, ¿sí? O para la generación de contraseñas, o el monitoreo, o la correlación de eventos, pero que tampoco tienen habilidades para configurar las herramientas. Y entonces, cuando llega el proveedor, le dicen, configúrame por default, ¿no? Y entonces les ponen la configuración por default. Entonces, todas las inversiones que hemos hecho, ahí se desperdician. Concluyendo, tenemos que tener conocimientos de buenas prácticas de gestión de servicios, ¿sí? Tenemos que tener conocimiento de mapeo y documentación de procesos, y eso nos va a permitir la implementación de estos, ¿sí? Para que sea más fácil la de ellos. Aquí me gustaría hacerle una pregunta a la audiencia, ya vimos que necesitamos políticas y procedimientos y configurar herramientas tecnológicas. ¿De qué tema en particular o de la implementación de qué controles les gustaría que habláramos en las siguientes masterclass? Porque claro, entrar a una gestión de incidentes, de capacidad, de definición de políticas, ¿sí? Nos puede llevar toda una sesión. Entonces, si nos retroalimentan con esto, es muy importante que para nosotros, porque con eso acotamos el siguiente tema. Algo que está muy de tendencia, ¿no? Pues es la gestión de incidentes de seguridad. Y lo que proponemos es que ustedes pueden basarse en ISO 27035, ¿sí? Que es el conjunto o la norma con las buenas prácticas y las recomendaciones de cómo implementar la gestión de incidentes de seguridad de la información de manera muy específica. Y más para las organizaciones
que tienen tecnología de la información para muchos controles, ¿no? Esta norma o esta familia de normas está dividida en tres partes, ¿no? La parte 1 me da los principios generales para la gestión de incidentes. La parte 2 me da las recomendaciones para planear y preparar para la respuesta a los incidentes. Y la tercera, ¿sí? Me da las directrices para responder a los incidentes en las TIC, ¿no? Entonces, este conjunto de tres normas, ¿sí? También les puede ayudar a cómo implementar un proceso de gestión de incidentes. Y lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Aquí el problema es que se vayan a la ortodoxia y se quieran ir al cumplimiento, que porque lo dice ISO 27035. Entonces, lo que deben de revisar es de esas recomendaciones, ¿sí? ¿Cuáles ya pueden ejecutar o cuáles ya ejecutan en su proceso tradicional de incidentes y adecuarlo a la gestión de la seguridad de la información? ¿Por qué? Porque normalmente las fases para la gestión de incidentes que plantea ISO 27035 es planear y preparar. Y normalmente cuando habla de planear y preparar, habla de todos esos elementos que si ustedes ya tienen un sistema de gestión, ya nada más es para implementar. Pide el alcance, el contexto, armar el equipo, haber hecho el análisis de riesgos, identificar las vulnerabilidades, son trabajos previos que si tienen un sistema de gestión, ya funciona. Y después es detectar y reportar incidentes. Si habláramos de la buena práctica de ITIL o de ISO 20000, pues detectar incidentes es la detección y el registro, ¿sí? De los incidentes, ¿sí? A donde los categorizamos y los clasificamos, ¿sí? El registro y posteriormente evaluar y decidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque a diferencia de los incidentes en la operación, aquí hay ciertos eventos que pudiéramos estar monitoreando que cuando se presentan sin ser una falla, sí pudieran ser considerados como incidentes de seguridad en los cuales tenemos que responder, principalmente cuando identificamos alguna vulnerabilidad y antes de que esta sea explotada por una amenaza, pues entonces la reportamos y la hacemos. Y posteriormente hay que evaluar, ¿sí? El tipo de respuesta y cómo lo vamos a atender. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones hay que contener, ¿sí? Antes que empezar a resolver. Entonces, hay que hacerle la adecuación. Y normalmente cuando hablamos de las respuestas, pues es de la identificación del incidente o la búsqueda de una solución. Y algo que a lo que invita la norma es a las lecciones aprendidas. Es qué hemos aprendido después de este incidente. ¿Por qué? Pues porque de ello, ¿sí? Depende, ¿sí? Que no vuelvan a ocurrir. Cuando hablamos del sistema de gestión, me gusta hacer énfasis mucho que los sistemas de gestión de seguridad de la información y la habilitación de controles no quiere decir que no vamos a tener incidentes de seguridad. Quiere decir que estamos preparados para tratarlos de mejor manera, ¿sí? Entonces, en función de ello, ¿sí? Es que el sistema de gestión funciona y que las implementación. Y algo muy importante es que el proceso de gestión de incidentes trabaje para identificar esas fallas en el sistema de gestión sobre las cuales tenemos que trabajar. Si ustedes creerían que encontrar una contraseña de una aplicación en un post-it es un incidente de seguridad, sí, sí es un incidente de seguridad. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hemos difundido y concientizado lo suficiente a de que esa información no puede estar pegada en los escritorios o en los post-it. Que alguien no respeta el uso de las contraseñas y el bloqueo de la estación de trabajo. ¿Es un incidente? Sí es un incidente porque tampoco hemos trabajado. Entonces, son incidentes en la aplicación de los controles que deben ser reportados y tienen que ser gestionados para trabajar. De esta manera, ¿sí? Estamos cerrando ya la intervención para dar espacio a las preguntas y respuestas de cómo implementar los controles. Primera recomendación que podemos hacer nosotros y que nos funciona es establezcan una política,
de acuerdo a la buena práctica, establezcan qué tiene que hacer esa política, qué rige esa política, para posteriormente, en un siguiente nivel de detalle y en aproximaciones sucesivas, ¿sí? Puedan establecer los controles. Para establecer ciertos controles, ¿sí? De procesos y procedimientos, váyanse a las buenas prácticas que dan ITIL, COVID, ISO 20000. En ISO 20000 se me olvidó comentarles desde mi perspectiva la versión 2011 que describe de manera más organizada los procesos y no con respecto al anexo SL32, ¿sí? Describe de mejor manera los requerimientos mínimos para la gestión de ciertos procesos, ¿sí? Como es el de la continuidad, de la capacidad, de la de incidentes o de cambios, y proveedores incluso, ¿no? Describe de mejor manera y da lo mínimo indispensable para garantizar una buena calidad. Entonces, mi recomendación es que consulten ISO 20000 2011 con respecto a la implementación de los controles. Y con esto estoy terminando para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas en esta sesión. Ok, por aquí preguntan, Roberto, ¿cuál es el costo de la certificación? Bueno, mira, el costo de la certificación depende de cada país y de cada región, ¿sí? Hay un estándar, por lo menos en México. Déjenme hacer la conversión, más o menos cuánto cuesta. Cuesta aproximadamente el día de auditoría, porque lo miden en días de auditoría que se ejecutan. Cuesta aproximadamente por día unos $800 americanos, ¿sí? El costo de... ¿Y cómo determinan el costo de la certificación? Por el número de procesos, el número de personas que participan, ¿sí? Y número de procesos y número de personas normalmente. Y sitios. ¿Por qué? Porque eso involucra los días de auditor que hay que considerar y de experto técnico que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, normalmente al menos tienden a cotizar de 5 a 6 días de, este, de auditoría. Entre más grande es la organización y más personas a auditar, pues los días de auditoría se incrementan. Ok, aquí nos preguntan que si tenemos algún template de políticas en las que se puedan basar. Sí, sí, tenemos un template no es como tal un template, ¿no? Es una guía de políticas que están muy estandarizadas y trabajadas de tal forma que puedan aplicar en cada organización. Lo importante, sí, es que este template tiene que sufrir cierta personalización en la organización y es a donde está el valor del consultor en ocasiones, ¿no? Es en esa habilidad que tiene para personalizar esa política, esos lineamientos en las organizaciones. Ok, por acá pregunta César Rodríguez, ¿cómo implementar controles en una pyme que no tiene procesos actualizados? Mira, ¿cuál sería la recomendación? Si estableces tú un muy buen manual de políticas, ¿sí? A donde estableces ciertos lineamientos de manera muy clara, te pudieras omitir en una primera vuelta, probablemente, ¿sí? El tener que actualizar todos los procesos y procedimientos. Lo difícil es que ese manual de políticas de seguridad que tienes en tu organización, ¿sí? Realmente tenga el cumplimiento, que lo que decimos en la política de cierta o de alguna manera se cumpla. Ok. Dice por acá, ¿cómo puedo monitorear todo el avance o el crecimiento del sistema de gestión
de calidad mediante algún mando de control existente, herramientas o cómo se maneja esto. ¿Cómo puedes tú Monitorear el avance o crecimiento del sistema mediante algún mando de control existente, herramienta o cómo se maneja esto? Bueno, normalmente el crecimiento del sistema de gestión lo vas a identificar en las auditorías, ¿no? Es cuando tú realizas una auditoría y revisas el alcance. Si el alcance cambió, es que el sistema de gestión creció, ¿sí? O en algún momento, por ejemplo, puedes identificar que, por dar un ejemplo, tenías 10 estaciones de trabajo y ya se replicó para 20 estaciones de trabajo, entonces tuvo un crecimiento de 10, pero habría que ver el impacto. Normalmente eso sale en la auditoría, ¿sí? La auditoría puede descubrir, si se tratase de un sistema de gestión muy grande, ¿sí?, que hay ciertas áreas que no están siendo auditadas y que están siendo parte del proceso, ¿sí? Y que crecieron. La auditoría sirve para eso, ¿no? Y profundizando un poquito la respuesta de Roberto, también pudiera ser a través de herramientas de monitoreo, de controles, por ejemplo, las herramientas tecnológicas, por ejemplo, de los antivirus, ahí te va dando los resultados de la efectividad, ¿no? Cumpliendo con el punto de la efectividad de los controles, el punto 9 de la norma. Pues ahí vas monitoreando qué tan eficiente está haciendo este control y entonces pues identificas mejoras para el control implementado. Entonces ahí vas monitoreando la efectividad y también el que no identifique, bueno, el que no tenga registrados incidentes es otra forma de estar monitoreando pues el nivel de implementación que tiene tu sistema de gestión. ¿Ok? Por acá Octavio nos pregunta, hola, como auditor TI, ¿qué relación con ISO 27000 se tiene? Es decir, ¿se audita o se implementa? ¿Cuál? Dice, como auditor de TI, ¿qué relación con ISO 26? ¿Qué relación tiene un auditor de TI, me imagino, con ISO 27000? Dice, ¿se audita o se implementa? Pues como auditor de TI, pues se audita, ¿no? Sería auditor, ¿no? Sí. Adelante, Robert. Perdón. Sí, no, está bien. Sí, sí, sí. Ok, ¿qué otro tenemos? Por acá, Elmi Almonte pregunta, ¿todos los controles de ISO 27 aplican a toda la organización o solo son los activos dentro del alcance? Normalmente sería muy difícil que alguno de los controles no te aplicara. El único control que hemos encontrado que no aplica de manera natural es el que tiene que ver con el mantenimiento y desarrollo de software. Si en tu organización no hay desarrollo y mantenimiento de software y que forme parte del alcance del sistema de gestión, entonces ese control normalmente se excluye. De lo contrario, es difícil que no te aplique un control. ¿Sí? Yo diría que 114 controles, 110 controles al menos tienes que implementar. Algunas organizaciones, por ejemplo, no les aplica el desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, el control 14, todo ese control, pues lo excluye, ¿no? Por ejemplo, podría ser, en el caso de que la organización no desarrollara software, podría ser el caso, pero va a depender, como dice Roberto, del alcance. Ok, dice, por ejemplo, hola, Alcides pregunta, ¿cómo mitigar el impacto de políticas o procedimientos que puedan quedar desfasados dado el tiempo, atendiendo que vivimos a una velocidad acelerada de esta disrupción tecnológica? Mira, aquí es una buena pregunta. Y aquí es que la política no debe estar en función del control tecnológico. Es decir,
tú debes de establecer, voy a dar un ejemplo, ¿no? Tú debes de decir en una política que las contraseñas en la organización deben de reunir al menos estas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay herramientas que van cambiando muy rápido con el tiempo, que te permiten mayores niveles de seguridad, que te permiten configurar de manera más sofisticada, por llamarle de alguna manera, el control. Pero si esa política de cómo está la herramienta, la tienes perdón, las características de las herramientas, las tienes reflejada en tus políticas, entonces es cuando se desfasa. Las políticas son generales. Tú debes decir, todas las políticas, todas las aplicaciones deben de tener contraseña con al menos las siguientes características, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que haces es mitigar los cambios frecuentes en la tecnología. ¿Sí? Ok, dice Henry Alexander. Otra, o la consulta, como parte de la certificación ISO 27001, en el objetivo de control 12.6, gestión de vulnerabilidades, el auditor solo pide evidencia del escaneo de vulnerabilidades, o también debo considerar pruebas de hackeo ético. Bueno, aquí me voy a poner del lado del consultor, ¿no? Del lado del consultor que ayuda a las organizaciones a esto. Es un tema del contexto de la organización, ¿no? Y a los auditores muy tecnólogos, espero que no tengamos auditores muy tecnólogos, les encanta el hackeo ético, las pruebas de penetración, ¿sí? Y quisieran que todas las organizaciones lo tengan. En nuestra experiencia, es tan caro unas pruebas de penetración como tan caro implementar el sistema de gestión. Entonces, o implementas el sistema de gestión o haces tus pruebas. Claro, empresas más robustas, con un contexto diferente, a donde sí existe el recurso financiero suficiente, es recomendable que lo tengan, ¿no? Pero va a depender mucho de la sensibilidad del auditor, ¿no? Pero desde cierta perspectiva, con que tú muestres un escaneo de tus vulnerabilidades, debería de ser suficiente. Ay, perdón. Ok, por acá María José. Buenas noches. Dice, si bien es cierto, para implementar los controles se necesita establecer las políticas, pero tiene también mucho que ver el método para el análisis y evaluación de riesgos de los servicios de la información que utilizamos. En mi caso, si quiero emplear el método de riesgos Mayer-Hewitt para los activos de la información. Sí, a ver, aquí nuevamente, y lo comentábamos en una masterclass anterior, ¿no? ¿Cuál es la mejor gestión de riesgos? Va a depender del contexto de tu organización. ¿Sí? Si tu organización ya está madura, ha trabajado los riesgos, ¿sí? O ha trabajado los riesgos y ya tiene experiencia en hacerlos, una metodología un poco más sofisticada, que sea cuantitativa o cuantitativa, puede ser de gran valor, ¿sí? Pero va a depender de qué tan avanzado seas. En alguna ocasión, les platico la experiencia, en una organización nos pidió un software muy avanzado en su tiempo para la gestión de riesgos. Y el problema al que nos enfrentamos fue que cuando teníamos que parametrizar la herramienta para gestionar los riesgos, no había información en la organización y terminamos haciendo una hoja de Excel, ¿sí? Con ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque las herramientas más sofisticadas y métodos más sofisticados requieren de más datos estadísticos para poder hacer su trabajo. ¿Ok? Entonces, sí lo puedes intercambiar siempre y cuando el contexto de tu organización te lo permita. Ok, por acá Catalina González pregunta, ¿podría dar ejemplos nuevamente de procedimientos de operación? Dice que lo Bueno, mencionaste muy rápido. bueno, los procedimientos de operación pueden ser, uno es cómo configurar software, ¿sí? El software que tú, que tú tengas, cómo instalarlo, procedimientos de instalación, que es diferente de configuración, la gestión de respaldos, que es básica, ¿sí?
Aunque ahora con el tema de los servidores virtuales y la virtualización también del storage es muy fácil, sí hay que tener procesos y políticas para, los respaldos. Y algo no, que está muy, que la norma lo dice, es que tú necesitas, en realidad, procedimientos para a donde expliques el detalle de tu proceso de negocio, es decir, cómo se ejecuta ese proceso de negocio, el cual esté en el alcance. Entonces, esos son algunos ejemplos que pudieran ser. Son los más comunes, ¿no? Por acá Michelle Sedano nos pregunta que cuál sería la norma que más aplicaría en el ambiente en la nube. Pues sería la 27017, ¿no, Ros? Sí, está la 17 y hay la 27029, creo que ya liberaron una 29. Sí, Una a 29. ver, y ahí también es importante. Los controles los establece ISO 27001. Si tienes servicios o ciertas cuestiones en la nube, el nivel de detalle de cómo poder aplicar estos controles están en la 17 y en la 29, ¿sí? En esas dos tú puedes complementar, ¿sí? Son de manera particular recomendaciones para los servicios en la nube. Ok, por acá Emilio Ramírez pregunta, ¿qué principios o procesos ágiles adoptarías para ISO 27000? Si fuera realizada en menor tiempo, sin afectar la calidad, pero ajustándose a las condiciones cambiantes del entorno. Normalmente los procesos, ¿sí? O como la recomendación que daría es salirnos de la ortodoxia, de la rigidez, y dar procesos, y cuando le llamamos ágiles, que sean procesos simples y fáciles de cumplir, ¿no? Pero que nos permitan, sin perder el control de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si fuera una gestión de cambios, identificar esos cambios muy estandarizados, ¿sí? ¿Para qué? Para que a través nada más de su registro y de su preautorización se ejecuten de manera natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario, si lo que no mata a muchas organizaciones en el tiempo, ¿sí? Es que eh, los procesos los pudieron haber definido hace 10 años o hace 5 y pocas organizaciones se actualizan y no hacen la mejora continua. Entonces, lo que sucede es que se quedan esos procesos desde ese tiempo, cuando llegan en la actualidad a donde todo es ágil y urge, pues entonces nos encontramos con los problemas que hoy se experimentan, ¿no? El retraso, porque los procesos son ortodoxos y pensados para otro tiempo. Ok, le voy a abrir el micrófono a Roger, pues creo que no le aclaramos bien la duda. A ver. Entonces, del tema de las auditorías y la implementación. A ver, adelante, Okay. Roger. Roger, no. Tienes el micrófono apagado. Yo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Roger? Hola, ¿Cómo te va? Hola, hola. Es un placer. Mi consulta es la siguiente. Ok. Esta certificación, ¿verdad? Pues tengo planes de optarla, pero yo tengo entendido de que hay dos formas, ya sea como implementador de la ISO o como líder implementador. O esta certificación con Intelli abarca ambas funciones. Ah, ok. Tú preguntas a ver si, de una capacitación, ¿no? Normalmente cuando hablamos de capacitación hay dos, un líder auditor o un implementador, ¿sí? ¿Es correcto? Correcto, así es, correcto. Ok. Entonces, esa es mi consulta. Si con esta certificación yo me convierto un líder, auditor o simplemente un implementador en el proceso. Ok.
En el tema de la mentoría, que si te refieres a lo que comentamos de la auditoría, realmente es más en la implementación. La mentoría en que está pensada en que tú ya tengas cierto conocimiento, vayas a implementar, ¿sí? Y que llegues a resolver ciertas dudas. Nosotros normalmente esta mentoría la habilitamos dándote un acceso a una capacitación que tenemos online de introducción a ISO 27000 para que conozcas la norma, ¿sí? Es una capacitación de 4 horas o en línea, la Ok, puedes tomar cuando tú tienes y después lo que hacemos es que tú ya llegues con dudas puntuales y nosotros te orientemos, ¿sí? Y compartas, en tu caso, si gustas, el conocimiento con otros, ¿sí? Y entre el grupo te podamos dar una solución de cómo resolver la inquietud o a través de la asesoría directa con nosotros como los consultores o el grupo de consultores que atienda la sesión, ¿no? ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Esa era mi consulta más que todo. Ah, muchas gracias, Roger. Ok, ok. Por acá, Andrés Ponce dice, ¿cómo podemos alinear los requerimientos de ISO 27000 y las soluciones de seguridad como anti-malware y respaldo de información? Bien, ¿cómo lo puedes alinear? Lo que comentábamos, ¿no? Estableces tu política de malware, ¿sí? Es cómo es que lo tienes qué es lo que consideras, qué debe de ejecutar, ¿sí? Y en ese momento lo alineas. En la política dices tú qué es lo que al menos tienes que realizar y que tu herramienta lo ejecute. Puedes hacer la ingeniería a la inversa, ¿no? Identificas lo que hace tu herramienta y después lo subes a la política. Esa es una primera aproximación. El problema va a tener que si cambias de herramienta, pues esas políticas habrán cambiado. Pero si tú eres consciente que partes inicialmente como primera aproximación, no pasa nada. Lo correcto es que la política dicte a la herramienta, pero puedes hacer la ingeniería inversa y te funciona. Y en ese momento están alineadas. Por acá, Antonio Adolfo comenta algo muy, muy importante. Dice, por ejemplo, dice, puede también implementarlo, pero justificar el por qué no lo aplica. Me imagino que se refiere a los controles de no implementarlos, justificarlos, seleccionarlos y en su momento no implementarlos y más adelante, pues, la justificación. Sí, y efectivamente, si consultan nuestro webinar de nuestra masterclass o capacitación gratuita del SOA, ¿sí? Ahí explicamos el detalle que tienes que justificar porque no lo vas a aplicar. La verdad, en ocasiones, sí, cuesta mucho trabajo justificar que no lo aplicas, pero si no aplica, no aplica, porque por el contexto del negocio. Lo más importante es el contexto y el proceso que vamos a tener. Y algo que desde mi perspectiva sirve para defendernos o defender bien nuestro sistema de gestión, uno es conocer bien el sistema de gestión, todos los deberes de la norma y haber hecho un buen análisis de riesgos. ¿Sí? Y si nosotros entendemos bien el análisis de riesgos, los activos y cómo funcionan, lo podemos solventar sin ningún problema. El hecho es que conozcamos nuestro sistema de gestión. Ok. ¿Alguna más? Brenda, en una organización que cuenta con áreas separadas e independientes de seguridad informática y tecnología, ¿qué rol tiene cada uno en la implementación de los controles dados por la ISO? Ok. Lo que comentábamos, ¿no? En organizaciones muy complejas, como la que tú nos estás comentando, ¿cómo debe de funcionar? A través de políticas generales que dan el marco de referencia de todo el sistema de gestión y de políticas específicas para cada una de esas áreas, ¿sí? Donde todos están alineados. Esas políticas específicas se cuelgan. El problema que se experimenta es la resistencia al cambio en cada una de esas áreas, a todo ello. ¿Por qué? Porque necesitas del exponsoreo de la alta dirección para que la política general
permea en todas las organizaciones. Es un tema más de resistencia al cambio natural, cotos de poder para ejemplificar, a donde nadie quiere ceder, ¿sí? Es el problema al que nos enfrentamos. Por acá César Rodríguez nos pregunta, ¿cómo seleccionar controles si no se tiene un análisis de riesgos realizado? No, pues ahí sí ya no. No te podemos Esa de ayudar. atrás. ¿Cómo seleccionar los controles? Uno es que tengamos un buen conocimiento de riesgos o sobre el ambiente. El método indica que es primero el análisis de riesgos y después la selección de los controles. Dice, los primeros 3 pasos para implementar ISO 27 en la empresa donde trabajo. Los primeros 3 pasos. Okay. Ajá, para implementar. Uno es, se va a ir trillada, ¿no? Pero que la alta dirección o la alta gerencia esté convencida de que quieren seguridad de la información, un sistema de gestión. Y el segundo paso es que hagas lo correcto, es hacer una evaluación de tu tema de seguridad en la organización, encontrar la brecha y entonces sí, irte contra la norma o los deberes de la norma para identificar cómo es que la tenemos que cerrar. ¿A dónde adolecen las organizaciones normalmente en temas de seguridad de la información para implementar sistemas de gestión? Es en la documentación de procesos y en lo que nosotros de alguna manera llamamos los procesos normativos, ¿no? Que es el control de documentos, el proceso de auditoría, la revisión, que son procesos muy específicos que nos pide la norma como parte del sistema de gestión. Porque normalmente están habilitados los controles, de cierta manera, ¿sí? El problema es que no lo sigas de acuerdo al método. Ahora, si tú tienes un buen conocimiento de los sistemas de gestión, puedes hacer trabajo en paralelo, ¿sí? ¿Qué significa? Implementas controles y vas definiendo y entonces acortas. Pero eso requiere que tengas ciertas habilidades y competencias y experiencia en la implementación de sistemas de gestión. Una más. Yo le puedo decir también una importante, capacitarse y saber el alcance, porque esa es la base. Si no sabes qué es lo que quieres, en dónde quieres implementar tus controles de seguridad, porque luego pensamos que es en facturación electrónica y que ese es el proceso, ¿no? Core del negocio. Y estoy pensando y poniendo los controles en el archivo muerto. Entonces sí es importante definir cuál es el área o principalmente el proceso de negocio donde requiero, necesito implementar la seguridad de la información, porque es una necesidad de negocio, porque es un requerimiento del cliente, saber, y que como bien lo dice Roberto, ¿no? Que la alta dirección esté convencida de que de que queremos implementar esta buena práctica y esa justificación, ¿no? Y algo que comentan y qué nos ha sucedido en la experiencia es que a veces no han comprado ni la norma. Entonces, sí claro. suena rudo, ¿no? Pero compra la norma, empieza a revisar, capacítate para que veas lo que implica certificarse y en ese momento ya. Pero lo importante, ya librado esos temas que parecieran insignificantes, pero en ocasiones son claves, es que tengas el sponsoreo de la alta dirección. Sin el sponsoreo, esta no funciona porque vele a decir a un director que le vas a complicar su contraseña o que le vas a poner un antivirus y le vas a quitar que salga ciertas páginas de internet, ¿no? Eso es muy difícil en las organizaciones. Tiene que venir de muy arriba, ¿no? Ok. Dos preguntas más o una más. Y sin Sí. hacer comercial,
con ese punto de la capacitación. Conocemos una empresa de capacitación muy buena que se llama Inteli, donde hay unos consultores y capacitadores muy buenos que les pueden dar cursos de capacitación sobre ISO 27 y formación de auditores, con mucho gusto. Ok, los 3 primeros pasos, análisis de riesgos. Ay, por aquí había uno muy bueno de la MEF, pero permíteme. Ah, aquí hay uno de la banca. Ay, ahí se me movió. Dos. En una organización que, ay no, aquí. Para lograr la certificación no es necesario, ay, sí me mueve, no es necesario el ethical hacking. En Perú trabajo para una empresa ligada a servicios con banca y sabemos que hay exigencias regulatorias. Pregunta Sí. Harry Alexander. Por ejemplo, es que ahí hay un apartado de la norma que te dice que qué regulación te aplica. Si en la regulación que te aplica es un requisito que tengas el ethical hacking, pues tienes que hacer el hackeo ético. ¿Sí? Porque es parte de tu normatividad. Si lo tienes declarado en tu alcance. Si no lo tienes declarado en tu alcance, ese cumplimiento regulatorio, con que hagas un análisis de vulnerabilidades simple, puedes cumplir. ¿Sí? Y va a depender mucho de que lo puedas defender con el auditor que te llegue. Siempre y cuando le digas, está fuera de mi alcance, pues si está dentro de mi alcance, pues ni modo. Y el problema es que en ocasiones, y por ejemplo la banca, ¿no? Cuando una banca, con toda la tendencia que hay y todo lo que se publica en la prensa y lo que no se publica, ¿sí? Son altamente vulnerables y se esperaría que cumplieran con al menos esos. Y se supone que existe la capacidad de inversión para al menos eso, que también es importante. Ok. Eliezer Obando pregunta, para el control de incidentes, ¿cómo ayuda el seguimiento que se puede implementar con el apoyo de la herramienta MEF? De la herramienta AMEF. AMEF. Sí, es una herramienta de fallas. Yo ahí, Eliezer, yo aquí lo que te recomiendo es una metodología de riesgos. Ahí también, con esa metodología también se identifican riesgos. Pues yo ahí lo que te recomendaría es principalmente estar dándole seguimiento a los incidentes a través de su clasificación y estarlos monitoreando hasta el cierre. Y dependiendo de esa clasificación y priorización de los incidentes, como dice esa buena práctica que se llama IT, de que pues le estemos dando seguimiento hasta su cierre, dependiendo del impacto que tiene al negocio, pues ahí está el secreto para el control de los, ¿cómo se llama? De los, del cierre de esos incidentes. ¿Ok? Están preguntando si va a haber si se va a tener la grabación. Sí, en unos días más la grabación será subida al canal de YouTube para que lo puedan considerar. Y suscríbanse al canal. Ahí está normalmente el contenido de todo lo que hemos hecho. ¿Alguna más para cerrar? La última. La Nos última vamos. de Fernando. Adelante. Que como consultor, ¿cuál sería el alcance que debemos nosotros llegar dentro de un sistema de gestión? Es decir, la creación de políticas, ayudar a levantar los procesos, o esto ya lo delimita el cliente. Mira, normalmente como consultor esto lo delimita el cliente con la capacidad de inversión que tenga. Nosotros, te doy el ejemplo de nosotros. Nosotros podemos hacer todo el sistema de gestión, ¿sí? Con participación muy puntual del cliente en ciertos temas. Pero eso implica mayor tiempo de consultor, por lo tanto, la inversión que tiene que hacer la organización sube sustancialmente. A mayor participación del cliente, menor participación del consultor, menor costo. Hay veces que nada más nos piden ayudarles a implementar alcance, políticas,
en otras nos piden ayudarles a implementar proceso, en otras ayudarles a facilitar la documentación, en otras a guiarlo. Pues todo va a depender de la capacidad de inversión del cliente y de las habilidades y competencias que existan en la organización finalmente. Porque si la organización no tiene habilidades y competencias, lo más recomendable es que vaya un consultor que sepa, porque también, y aquí quiero hacer énfasis, organizaciones con poco presupuesto que contratan un consultor y que falle el consultor, se dificulta terriblemente, ¿sí? El logro del objetivo. ¿Por qué? Porque además de gastarse el presupuesto, ¿sí? Hay que venir a resolver problemas que se dejaron. Entonces cuesta más trabajo y entonces se encarece. Mi recomendación sí es, cuando vayan a contratar un servicio de consultoría, evalúen que realmente es un consultor que les puede guiar en esto. Más porque, como lo vimos a lo largo de esta sesión, implementar los controles es un trabajo que requiere experiencia, conocimiento de muchas prácticas, ¿sí? Y habilidades suaves para convencer a la gente de que lo que van a hacer es lo correcto. Entonces, es un conjunto de habilidades. Si quieren, podemos tener un masterclass de cómo contratar servicios de consultoría para temas de gestión. Ese sería un muy buen tema. ¿Alguna pregunta más? Si no, para ir cerrando. No, de manera No. general esas son las preguntas. Pues muchísimas gracias en nombre de Inteli. ¿Sí? Síganos en redes sociales para que estén informados en tiempo. Y algo muy importante, la recomendación, tenemos 2 cursos, ¿sí? Uno de introducción a la seguridad y otro de la introducción a Service Management, muy económicos, de menos de $5, en el cual van a tener la revisión de los fundamentos básicos, ¿sí? De cómo puede funcionar esto. Son $5 y la duración es de por vida, como se dicen, ¿sí? A donde ustedes lo pueden utilizar como material de consulta. El de introducción a la seguridad de la información es básico, ¿sí? Y el de la introducción a Service Management, pues nos da los elementos para la implementación de ciertos controles, para entender lo que es un incidente, un cambio, un proveedor, cómo son las buenas prácticas, describir ciertos procesos básicos que ayudan mucho en la gestión, ¿sí? Entonces, es altamente recomendación. Y si alguien está interesado en la mentoría, ¿sí? Podemos tener una conversación, agendar una cita y explicarles de manera detallada en qué consiste. Por mi parte es todo. Agradecerles mucho su atención y por favor recomiéndanos en redes sociales para seguir creciendo la comunidad y llegar a más personas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta la siguiente, último martes del mes de agosto. Cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Quien esté interesado en la mentoría, si gusta dejarnos aquí un mensajito, con sus datos, para ponernos en contacto con ustedes, les agradecemos y les recordamos en nuestras redes sociales tal información de nuestros próximos cursos. El próximo curso que está programado, curso de formación de auditores sobre ISO 27001. La siguiente fecha es el 3, 4 y 5 de agosto. Quien esté interesado, también aquí les podemos dar información o en nuestras redes sociales de Inteli. Muchas gracias.